No fue una crisis económica, no fue una mala inversión, y tampoco fue la competencia. Fue una familia, una de las familias más poderosas del norte de México, terminó enfrentándose en un momento que debía ser privado, solemne, casi sagrado, la lectura de un testamento. Ese día, en una sala cerrada, lejos de las cámaras, se reunieron los herederos de un imperio construido durante décadas. Un imperio industrial que había crecido con disciplina, estrategia y una visión clara de poder económico en México. Pero lo que ocurrió dentro de esa sala no fue una transición ordenada, fue una ruptura. Las voces comenzaron a elevarse, las acusaciones aparecieron casi de inmediato, y en cuestión de minutos, la tensión acumulada durante años dejó de ser silenciosa. Se volvió física. Los hermanos María del Carmen, Gabriela y Roberto Garza Delgado, herederos de una fortuna valuada en cientos de millones de dólares, pasaron de discutir a enfrentarse directamente. No era solo una diferencia de opinión, no era solo una disputa legal, era una pelea por el control, por el dinero, por el legado, por el poder. Lo que estaba en juego no era una empresa cualquiera, era parte del entramado industrial que había definido el desarrollo económico del norte del país. Un grupo con presencia en sectores clave, con inversiones dentro y fuera de México y con una estructura que dependía, como muchas grandes empresas familiares, de un equilibrio interno que parecía sólido, hasta que dejó de serlo. Ese momento marcó el inicio de una guerra que no se limitaría a esa sala. Lo que siguió fueron decisiones drásticas, la destitución de los ejecutores del testamento, procesos legales entre los propios miembros de la familia y una fractura que puso en duda la estabilidad de uno de los conglomerados más importantes del país. Porque cuando el poder está concentrado en una familia, los conflictos personales no se quedan en lo privado, se trasladan a las empresas, a las decisiones, a los millones, y en este caso, a un imperio entero. Esta es la historia de los hermanos Garza Sada, una historia donde la riqueza no evitó el conflicto, y donde una herencia de aproximadamente 900 millones de dólares se convirtió en el detonante de una batalla que nadie estaba preparado para ver. Una historia que revela algo incómodo, pero constante en las grandes dinastías empresariales, que el mayor riesgo no siempre viene del mercado, a veces viene de la propia familia. Para entender lo que ocurrió entre los hermanos Garza Delgado, primero hay que entender el tamaño de lo que estaba en juego. No se trataba solo de una herencia, se trataba de poder económico real. Durante décadas, el norte de México desarrolló una cultura empresarial muy distinta al resto del país. Monterrey, en particular, se convirtió en el corazón industrial de México, una ciudad donde las grandes familias no solo acumulaban riqueza, también construían instituciones, empresas y redes de influencia. Ahí nació uno de los grupos industriales más importantes del país, Grupo Alfa. Fundado en la década de 1970, Alfa se consolidó como un conglomerado diversificado con presencia en sectores clave: petroquímica, alimentos, autopartes, telecomunicaciones y energía. No era una empresa aislada, era una estructura compleja, con operaciones en México, Estados Unidos y otros mercados internacionales. Empresas como Sigma Alimentos, Alpec o Nemac no solo representaban unidades de negocio, eran piezas fundamentales de una red industrial que generaba miles de empleos y movía miles de millones de dólares al año. Alfa no era solo un grupo empresarial, era un símbolo del modelo regiomontano, disciplina financiera, control familiar, decisiones estratégicas a largo plazo. Y, como en muchas otras grandes empresas mexicanas, el control no estaba en manos de ejecutivos externos, estaba en la familia. Ese modelo tenía ventajas claras. Las decisiones eran rápidas, la visión era consistente, el crecimiento era sostenido, pero también tenía un punto débil. Dependía del equilibrio interno. Mientras ese equilibrio existía, todo funcionaba. Las diferencias se resolvían en privado. Las tensiones no salían al exterior. La familia operaba como una sola unidad. Sin embargo, ese tipo de estructura tiene una característica inevitable. Cuando el liderazgo central desaparece, las diferencias dejan de estar contenidas. Y en el caso de los Garza Delgado, ese equilibrio estaba sostenido por una figura clave. Una figura que, durante años, mantuvo control, definió las decisiones y evitó que los conflictos internos se hicieran visibles. Mientras esa figura estuvo presente, no hubo fracturas públicas.
Pero eso no significa que no existieran tensiones, porque en las grandes familias empresariales, las diferencias rara vez aparecen de un día para otro. Se acumulan, se silencian, se posponen, hasta que llega el momento en que ya no pueden contenerse. Y ese momento, para esta familia, comenzó con una ausencia. La ausencia del líder que había mantenido todo en orden. En las grandes empresas familiares, el equilibrio no suele depender de estructuras formales. Depende de personas. En el caso de los Garza Delgado, el orden interno se sostenía sobre una figura central. Un liderazgo que no solo organizaba el negocio, también organizaba a la familia. Ese tipo de liderazgo es común en las dinastías industriales del norte de México. No siempre se basa en cargos visibles. Muchas veces opera desde la influencia, la autoridad moral y el control indirecto de las decisiones. Durante años, esa figura funcionó como punto de referencia. Definía el rumbo del grupo, intervenía en los momentos de tensión y, sobre todo, mantenía una regla implícita. Los conflictos no salían al exterior. Las diferencias podían existir, pero no debían romper la estructura. Dentro de ese modelo, cada integrante de la familia tenía un lugar definido, roles claros, participaciones específicas y un acceso al poder que estaba, en gran medida, condicionado por la relación con el liderazgo central. Ese tipo de organización tiene una ventaja evidente. Reduce el conflicto visible, pero también tiene una consecuencia importante. No lo elimina. Las diferencias no desaparecen. Se administran, se aplazan, se contienen. En muchos casos, durante años. En el caso de los hermanos Garza Delgado, María del Carmen, Gabriela y Roberto, esa dinámica permitió que la familia mantuviera una imagen de estabilidad. No había disputas públicas, no había filtraciones, no había señales de ruptura. Pero eso no significa que hubiera consenso total. En estructuras de este tipo, es común que existan diferencias en temas clave. La forma de administrar el patrimonio, la distribución del control accionario, las decisiones estratégicas dentro del grupo y el papel de cada heredero dentro del negocio. Mientras existe una figura que centraliza el poder, esas diferencias se mantienen bajo control. Pero cuando esa figura desaparece, el sistema cambia. No hay mediador, no hay autoridad final, no hay una decisión que cierre el conflicto. Lo que antes se resolvía internamente queda expuesto, y en ese momento, la familia deja de operar como una unidad. Se convierte en partes que empiezan a defender intereses propios. Eso fue lo que ocurrió en este caso. El orden no se rompió de inmediato. Primero vino el silencio. Un silencio que, en muchas familias empresariales, marca el inicio de una transición, pero también puede marcar el inicio de algo distinto, una reconfiguración del poder. Porque cuando el liderazgo desaparece, la pregunta ya no es quién sigue. La pregunta es, ¿quién tiene derecho a decidir? Y esa pregunta, en la familia Garza Delgado, no tuvo una respuesta inmediata. Tuvo un conflicto. La transición en una empresa familiar rara vez es un momento puntual. No ocurre en un solo día. No se define en una sola decisión. Es un proceso. En algunos casos, es ordenado. En otros, es incierto. En el caso de la familia Garza Delgado, la ausencia de liderazgo central no produjo una ruptura inmediata. Lo primero que apareció fue otra cosa, un periodo de silencio. Durante ese tiempo, no hubo declaraciones públicas, no hubo confrontaciones visibles, no hubo movimientos bruscos dentro de la estructura empresarial. Desde fuera, todo parecía seguir funcionando. El grupo mantenía su operación. Las empresas seguían activas. Las decisiones no mostraban señales evidentes de conflicto. Pero ese tipo de estabilidad, en contextos como este, puede ser engañosa, porque cuando una estructura depende de una sola figura, su ausencia no se resuelve automáticamente. Se abre un espacio donde comienzan a surgir preguntas que antes no se formulaban abiertamente. ¿Quién toma las decisiones ahora? ¿Quién tiene mayor control? ¿Quién define el rumbo del patrimonio? Y, sobre todo, ¿cómo se va a distribuir el poder? En ese momento, la familia ya no estaba contenida por una autoridad central. Las decisiones empezaron a depender de acuerdos entre iguales, y cuando no hay una jerarquía clara, esos acuerdos no siempre se alcanzan. En muchas dinastías empresariales, este es el punto más delicado, no por lo que ocurre en público,
sino por lo que comienza a gestarse en privado. Conversaciones que se vuelven tensas, interpretaciones distintas sobre el legado, diferencias sobre el valor de los activos y, en algunos casos, desconfianza, no necesariamente abierta, pero presente. En el caso de los Garza Delgado, ese proceso avanzó sin que se hiciera visible. No hubo señales claras hacia el exterior, pero internamente, el escenario ya estaba cambiando. El patrimonio que durante años había sido administrado bajo una sola visión, ahora debía ser interpretado por varias. Y esa interpretación no siempre coincide, porque en una herencia de este tamaño, estimada en cientos de millones de dólares, no solo se distribuyen activos, se distribuye poder, se distribuye influencia, se redefine quién decide y quién queda fuera de esa decisión. Ese tipo de transición exige claridad, pero no siempre existe. Y cuando llega el momento formal de establecer esa claridad, es cuando todo se pone a prueba. En este caso, ese momento tuvo una fecha concreta, la lectura del testamento, un acto que, en teoría, debía cerrar la incertidumbre, pero que terminó haciendo exactamente lo contrario. La lectura de un testamento, en una familia empresarial, no es un trámite, es un punto de definición. Ahí se establece, de manera formal, cómo se distribuye el patrimonio, quién recibe qué, y, en muchos casos, quién tiene mayor capacidad de decisión hacia el futuro. En este caso, ese momento llegó después de semanas de expectativa contenida. Los hermanos María del Carmen, Gabriela y Roberto Garza Delgado se reunieron para conocer el contenido del documento que, en teoría, debía dar certeza. El patrimonio en juego no era menor. Se trataba de una participación accionaria valuada en aproximadamente 900 millones de dólares. No era dinero líquido, era poder dentro de una estructura empresarial. Acciones que representaban influencia directa en la toma de decisiones. Acciones que definían el peso de cada heredero dentro del grupo. Desde el inicio de la lectura, quedó claro que la distribución no generaría consenso. Las interpretaciones comenzaron de inmediato. Cuestionamientos sobre los porcentajes, dudas sobre la intención original del testador, inconformidades sobre el equilibrio entre los herederos. Lo que debía ser un momento de cierre, se convirtió en un punto de ruptura. Las voces comenzaron a elevarse. Las intervenciones dejaron de ser técnicas, pasaron a ser personales. No se discutía únicamente el contenido del documento, se discutía la legitimidad de ese contenido. En ese tipo de situaciones, la tensión no surge en ese momento. Ya existía. El testamento solo la hace visible. La conversación se volvió más directa, más confrontativa. Las posiciones se endurecieron. Y en cuestión de minutos, el control que durante años había caracterizado a la familia dejó de estar presente. La discusión escaló, hasta convertirse en un enfrentamiento físico. No fue un episodio prolongado, pero fue suficiente. Suficiente para marcar un antes y un después. Porque en ese instante, la dinámica cambió por completo. La familia dejó de operar como un bloque. Las diferencias dejaron de ser manejables. Y el conflicto dejó de ser interno. A partir de ese momento, la disputa ya no podía resolverse únicamente dentro de esa sala. Lo que estaba en juego ya no era solo la interpretación de un documento, era el control del patrimonio, era la definición del poder. Y cuando ese tipo de conflicto aparece, la siguiente etapa es inevitable, la institucionalización del conflicto, es decir, los tribunales. Después de la lectura del testamento, el conflicto dejó de ser un momento aislado, se convirtió en un proceso. Lo que había comenzado como una discusión puntual pasó a estructurarse en decisiones concretas, con implicaciones legales y empresariales. El primer paso fue inmediato, la desconfianza. Cuando los acuerdos se rompen en una familia de este tipo, cada decisión posterior comienza a ser cuestionada. Cada documento es revisado con mayor detalle. Cada acción se interpreta como una posible ventaja para uno de los involucrados. En ese contexto, los ejecutores del testamento, figuras encargadas de garantizar que la voluntad del testador se cumpliera, dejaron de ser vistos como árbitros neutrales. Se convirtieron en parte del problema. Algunos miembros de la familia cuestionaron su imparcialidad. Otros pusieron en duda la forma en que estaban interpretando el documento. El resultado fue una decisión clave: la destitución de los ejecutores. Ese movimiento no solo cambió la administración del proceso sucesorio, cambió el equilibrio del conflicto. Porque al retirar a quienes debían ejecutar el testamento, la disputa dejó de tener un canal claro de resolución interna.
A partir de ese momento, el conflicto se trasladó a otro nivel, el nivel legal. Comenzaron los procesos judiciales, demandas entre los propios miembros de la familia, impugnaciones del testamento, solicitudes de revisión sobre la distribución de los activos. En este tipo de disputas, el objetivo no siempre es ganar de inmediato. Muchas veces es detener al otro, retrasar decisiones, bloquear movimientos, impedir que el control se consolide en una sola parte. La estrategia se vuelve tan importante como el fondo de conflicto. Y en paralelo, ocurre algo igual de relevante: la división interna. Las familias empresariales no siempre se fracturan en dos partes iguales. Se fragmentan en múltiples bloques, alianzas temporales, apoyos estratégicos, intereses que coinciden en ciertos puntos, pero no en todos. En el caso de los Garza Delgado, el conflicto no solo enfrentó a individuos, reconfiguró relaciones. Personas que antes operaban dentro de una misma estructura comenzaron a tomar posiciones distintas. Y esas posiciones no eran únicamente familiares, también eran empresariales, porque detrás de cada decisión legal había consecuencias dentro del grupo, consecuencias que no siempre eran visibles hacia el exterior, pero que empezaban a afectar la operación interna. En este punto, la disputa ya no era privada. Aunque no se hiciera pública en todos sus detalles, ya tenía efectos estructurales. La gobernanza comenzaba a resentirse. Las decisiones estratégicas se volvían más lentas. Las posturas dentro del consejo podían volverse más rígidas. Y la estabilidad, que durante años había sido una característica del grupo, empezaba a mostrar señales de tensión. Este es el momento en que una disputa familiar deja de ser solo una disputa familiar. Se convierte en un problema empresarial. Y cuando eso ocurre, el impacto ya no se limita a los herederos. Se extiende a la organización completa, a los ejecutivos, a los inversionistas, a los socios. Porque en empresas de este tamaño, la familia no es solo propietaria, es parte del sistema de control. Y cuando ese sistema se fragmenta, todo lo demás comienza a ajustarse. Hasta ese momento, el conflicto había estado concentrado en la familia, pero en estructuras como esta, esa separación es limitada, porque cuando el control de una empresa está vinculado a un núcleo familiar, las decisiones internas y los conflictos personales no permanecen aislados. Eventualmente, se trasladan a la operación. Grupo Alfa no era una empresa menor, era un conglomerado con presencia internacional, con miles de empleados y con unidades de negocio que operaban en distintos sectores estratégicos. Una estructura de ese tamaño depende de estabilidad, no solo financiera, también institucional. Las decisiones deben ser claras, las líneas de mando deben estar definidas, y la dirección estratégica debe mantenerse coherente. Cuando surge una disputa en la familia controladora, esa estabilidad comienza a tensionarse, no necesariamente de forma inmediata, pero sí de manera progresiva. Uno de los primeros efectos es la lentitud en la toma de decisiones. En escenarios de conflicto, las aprobaciones pueden retrasarse. Los acuerdos internos requieren más negociación, y los proyectos estratégicos pueden quedar en pausa mientras se resuelven diferencias de fondo. En paralelo, aparece otro elemento: la incertidumbre. No siempre es visible hacia el público, pero dentro de la organización comienza a percibirse. Los ejecutivos pueden enfrentar señales contradictorias, las prioridades pueden cambiar, y la claridad sobre el rumbo del grupo puede debilitarse. En empresas donde el control está concentrado, la percepción de estabilidad es clave, y cuando esa percepción se altera, el impacto no es solo interno, también puede extenderse a inversionistas y socios. Aunque no todos los detalles de conflictos sean públicos, las disputas familiares de alto nivel tienden a generar atención, especialmente cuando involucran grandes montos de capital y posiciones de control. En este caso, el patrimonio en disputa, vinculado a acciones, tenía implicaciones directas en la estructura de poder dentro del grupo. No era simplemente una herencia distribuida, era una reconfiguración de control. Y cuando ese control no está definido con claridad, la empresa entra en una zona de ajuste, no necesariamente de crisis inmediata, pero sí de tensión estructural. En ese contexto, la gobernanza corporativa se vuelve más compleja. Las decisiones pueden estar influenciadas por posiciones familiares. Los equilibrios dentro del consejo pueden modificarse, y la capacidad de ejecutar estrategias a largo plazo puede verse afectada. Este tipo de situaciones no siempre se traduce en resultados visibles de corto plazo,
Pero si cambia la dinámica interna, y en empresas de gran escala, esos cambios pueden tener efectos acumulativos, porque la estabilidad no depende solo de los números, depende de quién decide y de cómo se toman esas decisiones. Cuando esa base se fragmenta, la empresa sigue operando, pero ya no bajo las mismas condiciones. Y ese es el punto donde una disputa familiar deja de ser un episodio aislado, para convertirse en un factor estructural. En toda disputa de este tipo, hay un elemento evidente y otro que suele permanecer en segundo plano. El evidente es el conflicto. El silencioso es el dinero. En este caso, la cifra era clara, alrededor de $900 millones en acciones. Pero el valor real no estaba únicamente en el monto. Estaba en lo que esas acciones representaban. En empresas familiares, las acciones no son solo un activo financiero, son un instrumento de control. Definen quién tiene voto, quién puede influir en las decisiones, quién tiene acceso a información estratégica y, en muchos casos, quién tiene la última palabra. Por eso, cuando se distribuye una herencia de este tipo, lo que está en juego no es únicamente patrimonio, es la estructura de poder. Un pequeño cambio en la proporción accionaria puede alterar el equilibrio dentro del consejo, puede fortalecer a un bloque o debilitar a otro. En ese contexto, cada punto porcentual tiene peso, cada decisión sobre la distribución tiene consecuencias y cada interpretación del testamento se vuelve crítica, porque no se trata de recibir una cantidad, se trata de ocupar una posición. En el caso de los Garza Delgado, la disputa no giraba únicamente en torno a si la distribución era justa o no, giraba en torno a cómo esa distribución redefinía el control, quién quedaba con mayor capacidad de decisión, quién podía influir en el rumbo del grupo, y quién quedaba en una posición secundaria. Ese tipo de preguntas no siempre se responden de manera explícita, pero están presentes en cada movimiento, en cada argumento legal, en cada impugnación, en cada intento de modificar o reinterpretar el testamento. Además, hay otro factor que intensifica este tipo de conflictos: la diferencia entre valor y liquidez. Las acciones pueden valer cientos de millones de dólares, pero no necesariamente pueden convertirse en dinero de forma inmediata. Eso significa que el acceso al valor depende de control. Depende de la capacidad de decidir sobre dividendos, ventas o reestructuraciones. En otras palabras, no basta con tener acciones, hay que tener influencia sobre ellas. Y cuando esa influencia está en disputa, el conflicto se profundiza, porque no se trata solo de cuánto se recibe, sino de qué se puede hacer con lo que se recibe. En ese escenario, el dinero deja de ser un elemento neutral. Se convierte en el centro del conflicto, no como cifra, sino como herramienta de poder. Y ese es el punto en el que muchas disputas familiares se vuelven difíciles de resolver, porque ya no se discute únicamente sobre la voluntad de quien dejó la herencia. Se discute sobre el futuro, sobre quién lo define, y sobre qué lugar ocupa cada heredero dentro de ese futuro. En conflictos de este tipo, no toda la información tiene el mismo nivel de certeza. Algunos elementos pueden ser verificados a partir de registros, declaraciones o documentos legales. Otros circulan como versiones, interpretaciones o reconstrucciones parciales de lo ocurrido. Distinguir entre ambos niveles es necesario para entender el alcance real del conflicto. De acuerdo con registros y reportes disponibles, existen hechos que forman parte del núcleo documentado del caso. La existencia de una herencia compuesta por acciones con un valor aproximado de $900 millones. La participación directa de los hermanos María del Carmen, Gabriela y Roberto Garza Delgado en el proceso sucesorio. La ruptura durante la lectura del testamento, que derivó en un enfrentamiento entre los herederos. Y la posterior disputa legal que incluyó la impugnación de decisiones y la destitución de figuras encargadas de ejecutar el testamento. Estos elementos aparecen de forma consistente en las reconstrucciones del caso y permiten entender la dimensión del conflicto. Sin embargo, más allá de estos hechos, existen aspectos que no cuentan con un nivel de confirmación uniforme. Las motivaciones personales detrás de la confrontación, las diferencias previas entre los hermanos antes de la lectura del testamento, la interpretación específica de la voluntad del testador en cada punto del documento, y el grado de influencia que cada heredero buscaba ejercer dentro del grupo empresarial. En estos puntos, la información disponible suele depender de declaraciones indirectas o de versiones difundidas en distintos espacios. En algunos casos, se presentan como hipótesis sobre rivalidades acumuladas. En otros,
como explicaciones sobre decisiones tomadas en momentos clave. Pero no siempre existe un respaldo documental completo que permita establecer una sola narrativa. Este tipo de fragmentación en la información es común en disputas familiares de alto nivel. Parte del conflicto se desarrolla en ámbitos privados. Otra parte se traslada a instancias legales, donde la información se presenta de manera estratégica. Y una parte adicional se construye a partir de interpretaciones externas. Por eso, en este caso, es posible identificar con claridad los eventos principales, pero no necesariamente reconstruir con precisión absoluta todas las causas internas que llevaron a ellos. Lo que sí puede observarse es el resultado: una ruptura visible, una disputa formalizada y una reconfiguración de poder dentro de la familia. En ese sentido, más allá de las versiones, el caso permite identificar un patrón que se repite en múltiples dinastías empresariales, cuando el control depende de acuerdos implícitos, y esos acuerdos dejan de existir. El conflicto se vuelve inevitable. Las disputas familiares de este tipo no suelen terminar con una sola decisión. No hay un momento claro en el que todo se resuelve. Lo que ocurre, en la mayoría de los casos, es un proceso de ajuste. Un proceso que puede incluir acuerdos parciales, resoluciones legales y reconfiguraciones internas que no siempre son visibles hacia el exterior. En el caso de los hermanos Garza Delgado, el conflicto no produjo una ruptura inmediata del grupo empresarial. Grupo Alfa continuó operando. Las unidades de negocio siguieron funcionando. Las estructuras corporativas se mantuvieron activas. Y, desde una perspectiva externa, no hubo un colapso del conglomerado. Pero eso no significa que el conflicto no tuviera consecuencias. Las disputas legales obligaron a redefinir aspectos clave del proceso sucesorio. Las decisiones sobre el patrimonio tuvieron que pasar por instancias formales, y la distribución de control dejó de depender únicamente de acuerdos familiares. En ese contexto, parte del conflicto se trasladó a los tribunales. Ahí, las posiciones se formalizan, los argumentos se estructuran, y las decisiones se documentan. Pero incluso en ese nivel, la resolución no siempre implica una reconciliación. Puede establecer un resultado legal, sin resolver completamente la fractura personal. En muchas dinastías empresariales, el cierre legal del conflicto no coincide con el cierre familiar. Las relaciones cambian, las distancias se hacen permanentes, y la forma en que se toman las decisiones dentro de la familia se modifica de manera duradera. En términos empresariales, lo que suele ocurrir es una adaptación. El grupo ajusta sus mecanismos de gobernanza. Se fortalecen ciertas estructuras formales. Se delimitan funciones con mayor claridad. En algunos casos, incluso se reduce la dependencia de decisiones familiares directas, no como una elección estratégica inicial, sino como una respuesta al conflicto. Porque cuando la cohesión interna se rompe, el modelo original deja de ser viable en su forma inicial. En este caso, el imperio no desapareció, pero tampoco volvió a ser exactamente el mismo. El equilibrio que existía antes del conflicto ya no estaba presente, y aunque la operación continuó, la estructura de poder había cambiado. Ese es el tipo de resolución que caracteriza a estas historias. No hay un final definitivo, hay una transición, una nueva etapa que se construye a partir de una fractura, y que redefine, de manera silenciosa, la forma en que el poder se ejerce dentro de la familia y dentro de la empresa. Las grandes empresas familiares suelen proyectar una imagen de estabilidad, décadas de crecimiento, estructuras sólidas, resultados consistentes. Desde fuera, parecen instituciones, pero en muchos casos siguen siendo familias. Y eso implica algo fundamental. El poder no siempre está completamente institucionalizado. Sigue dependiendo de relaciones personales, de acuerdos implícitos, de equilibrios que no están escritos. Mientras esos equilibrios funcionan, el sistema se mantiene, pero cuando se rompen, no hay estructura que lo sustituya de inmediato. El caso de los hermanos Garza Delgado muestra ese punto con claridad. No fue una crisis de mercado, no fue una mala decisión empresarial. Fue una transición que no logró mantenerse bajo control. Una herencia que no solo distribuyó activos, sino que expuso diferencias que ya existían. Y al hacerlo, transformó la estructura del poder. En este tipo de historias, el dinero es solo una parte. La otra parte es el control. ¿Quién decide? ¿Cómo decide? ¿Y bajo qué condiciones? Cuando esas preguntas no tienen una respuesta clara, el conflicto aparece.
y cuando aparece dentro de una familia que controla un grupo empresarial. Las consecuencias no se quedan en lo privado, se trasladan a la empresa, a la gobernanza, a la estabilidad. Este caso no es aislado. Forma parte de un patrón que se repite en distintas dinastías. La dificultad de transferir el poder sin fragmentarlo, porque construir un imperio puede tomar generaciones, pero sostenerlo depende de algo mucho más frágil: la capacidad de una familia para mantenerse unida cuando el poder cambia de manos. Y esa es una condición que no siempre se cumple.